Hola amigos del Santuario Rosa Mística. Hoy estamos en un nuevo episodio sobre el itinerario de Pierina y los mensajes que recibió de la Santísima Virgen. Y como nos comentó Silvia en el capítulo pasado, hoy vamos a escuchar un poco de los mensajes que el mismo Jesús le reveló a Pierina. Silvia, cuéntanos qué vamos a ver hoy. Hola amigos del santuario. Bueno, en este episodio vamos a hablar rápidamente de unas apariciones muy importantes de nuestro Señor Jesús a Pierina. Estas apariciones ocurren como en 1948 a 1953. Como lo decía en la oportunidad anterior, estas apariciones se dan de manera concomitante allá a la recta final de las apariciones de la Beata y luego Santa María Crucifixa di Rosa. La primera aparición de nuestro Señor Jesucristo ocurre el 25 de octubre de 1948. En esa aparición nuestro Señor Jesucristo le dice a Pierina, pues digamos, Pierina estaba en oración, fue un momento hermoso en donde ella, estando en oración, ve que hay una fuerte luz brillante y logra ver una figura humana. Cuando ya se vuelve más nítida esta figura, ella ve a un hombre de una belleza pues incomparable. Ella dice, no tengo cómo compararlo, no tengo cómo describirlo, simplemente era demasiada belleza, vestido de blanco, con el cabello largo hasta los hombros, con barba y con los ojos color azul. Pierina dice, inmediatamente en mi corazón sentí que era Jesús. O sea, no tuve que dudarlo, no tuve que preguntarle. Para mí desde el primer momento en que lo vi, era Jesús. Su túnica blanca, resplandeciente. Pierina hace mucho énfasis en los gestos y en el lenguaje benévolo, o sea, el lenguaje corporal, benévolo, tierno y amoroso. Ella, sin duda, como lo decía, sabe que es Jesús. Cuando él se sonríe, la mira y le dice que ese amor que él recibe de ella le ayuda, es muy valioso para él, porque con ese amor él cicatriza la herida o la llaga del costado abierto. Al pronunciar estas palabras, pues Pierina inmediatamente confirma que lo que había sentido en su corazón era real, que era Jesús quien estaba ahí presente. Pierina dice, no puedo hablar, uno se queda sin palabras, no podía hablar, solo puedo decir gracias, y inclusive no lo dice Pierina, pero son de esos mensajes que yo logro como extraer del libro, y es, creo que las palabras sobran cuando estás ante Jesús. Claro. Como que hay que decir, la contemplación máxima es lo que uno desea, ¿no? Para allá vamos ahorita. Entonces, nuestro Señor le dice, Pierina, hay dos verdades que necesito que sean reveladas. Y la primera le dice, y se los voy a leer textualmente, pues, como parafrasear a nuestro Señor Jesús, dice, que sea comunicado al Santo Padre que mi Madre María ciertamente fue asunta al cielo con su cuerpo inmaculado, porque la Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad no debía quedar en la tierra porque está libre de todo pecado. Por Dios, esto ocurre en 1948, 2 años antes de que el Papa instituyera el dogma de la Asunción. O sea, Pierina sabe esto antes de que la Santa Iglesia lo haya discernido. Y lo sabe porque pues nuestro Señor Jesús se lo revela, y sin embargo en ese mensaje hay tanto de Jesús, o sea, es de Jesús claramente, pero tanto de sus cualidades y de sus virtudes, porque reconoce la autoridad en el Santo Padre, ¿no? O sea, él no va y le dice,
Pierina, ve y cuentas, no, él ve y le comentas al Santo Padre para que él lo divulgue, para que él lo comunique. Definitivamente uno ve cómo nuestro Señor y pues la Virgencita María, con todo lo que hemos aprendido de la esencia del mensaje de la Rosa Mística, son sus sacerdotes, su papa, su vicario. Exactamente, la iglesia como institución, como figura sagrada, pero también pues como todos. Pues la iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesús. Con esto que estás mencionando, Silvia, digamos, hay dos cosas que me llegan en este momento. Uno, esto que estás mencionando, la iglesia como institución, el respeto del propio Jesús al Santo Padre. Al Santo Padre. Es el mensaje hacia nosotros de respetemos y obedezcamos a la iglesia, que es a través de ellos, a través de nuestro jerarca, que recibimos los mensajes oficiales. Mensajes, exactamente. O sea, ¿no? Los mensajes oficiales, y cada vez hay que hacer un llamado a esa prudencia, así es. A ese discernimiento, porque lo decía el otro día, hay mucho ruido. Hoy escuchamos mucho y todos hablan. Todos hablan. Entonces, divino el mensaje. Y después le dice a Pierina, dice, durante mi crucifixión, mi amor por las almas era tan grande y que desde la cruz pensaba en vosotros, en todos mis hijos, y os di a mi madre. La he constituido madre de gracia, es decir, le doy mis gracias para que os las dé a vosotros. Esta también es una verdad, hija, que hay que comunicar. Entonces, dos verdades importantísimas que hoy para nosotros en nuestros días pues son ya pues asimiladas y conocidas desde hace mucho tiempo. La Asunción de la Virgen María, asunta al cielo. Mi misterio favorito, ¿no? Además, y dos, pues que María es Madre de Gracia. Madre de Gracia. Madre de Gracia, la administradora y la dispensadora de todas las gracias. Estamos en 1948, o sea, Pierina no tenía cómo saber esto, ¿no? Pensando un poquito, entonces, disertaciones que hubo sobre las veracidades de Pierina. El propio Jesús se las revela y como lo comentábamos ahorita, pide que sean divulgadas a través del Santo Padre. En ese momento, él inclusive le dice, yo quiero que sea festejado un día para mi madre como Madre de la Gracia. Yo no sé, la verdad, si hay un día, una fiesta en la iglesia de María, Madre de la Gracia. No lo sé, pero él pide que la reconozcamos así, e inclusive le dice a Pierina, quiero que el Santo Padre lo diga al mundo como un mensaje salido de mis propios labios. Además, ¿qué tal ese amor de ese hijo a su mamá? Es divino. Así es. Por complacerla, por esa misión, ponerla en su lugar. Hacerla respetar ante todo. Así es. Y después le dice Jesús a Pierina con una bella palabra que inclusive se las dejé en el episodio anterior como abrebocas a esto, y le dice, ámame, hija. Pierina lo contempla. Hay un par de cruces más de palabras en donde Pierina aprovecha y le pregunta a Jesús, que le dice, perdóname por mis pecados, perdona al mundo por mis pecados. Y Jesús, un poco de manera confidente y desahogándose, sin necesidad, porque él no tiene por qué desahogarse con uno, le dice como, estoy cansado de que los hombres me ofendan, y si no paran de ofenderme, tendré que mandar castigo, como hacer un castigo, como tomar acciones, como toca muchas veces cuando uno se porta llamaba mal. Atención. Exactamente. Y al despedirse vuelve y le dice, ámame. Ámame es el mensaje pues más lindo que se me queda de esta primera aparición. Y le dice,
ámame por aquellos que no me aman. Yo veía acá, y ustedes me han oído muchas veces mis reflexiones o consideraciones sobre cómo reparar, pedir ayuda divina para reparar. Y acá el propio Jesús me da a mí pistas de cómo reparar y cómo le gusta a él que uno repare, amándolo. Amándolo, solo entregándonos a Él, entregándole nuestro corazón a nuestro Señor Jesús. Ámame por aquellos que no me aman. Es divino. Entonces uno a veces, yo personalmente a veces me enredo y bueno, hoy es día de ayuno, voy a ofrecer ayuno, no, todavía falta todavía falta para que se acabe el ayuno, a ver, Espíritu Santo, ayúdeme, no vuelvo a hacer este sacrificio. Y Jesús nos dice con una palabra muy sencilla, ámame por los que no me aman. Entonces uno muriéndose de genuino y sincero amor por Jesús, pues está reparando. ¿Y qué es amar a Jesús? ¿Cómo Él quiere que lo amemos? Es como la gran pregunta que me surge a mí. Porque pues uno dice amo a Jesús, pero realmente ¿cómo espera Él que uno lo ame? Pues bien, ahorita les voy a decir cómo Jesús le da a uno pistas para que uno pueda entender lo que Él quiere de uno. Después de esta aparición, hay una aparición también el 13 de enero de 1950. Es bien triste, es una aparición en donde nuestro Señor Jesús se le aparece a Pierina también en un momento de oración, con morados en su cara, sangrando, con el pelo y la barba llena de sangre, pegada como con sangre, dice Pierina, y con una expresión de tristeza y de profundo dolor. No era Jesús en la pasión, era Jesús golpeado, presente en ese momento, como actual. Vivo, sí, no era visión, era ahí ver una persona llena de morados. Pierina dice muchos morados, moratones impresionantes, y lo veía sangrando, y con un dolor que ni podía hablar, no podía hablar, y la única palabra que me dijo fue, mírame. Pierina, ni siquiera ella por 3 segundos pudo mirarlo, y no pudo resistir porque sintió y se invadió de dolor. Recuerden también cuando por primera vez se le aparece la Virgencita Rosa Mística con su manto morado y las 3 espadas, que también Pierina empezó a sentir un dolor. Acá yo pensaría que igual o más, y Pierina no puede sostener la mirada de nuestro Señor, la baja, y ya desaparece nuestro Señor, y Pierina dice, en ese momento sentí que Jesús se me presenta así para decirme, mírame que yo sufro por ti. Hay un poco, cuando yo leía esto, yo decía, uno a veces cuando medita sobre los misterios, sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pues uno dice, Él murió por el pecado de todos, y todos es algo como etéreo. Pero cuando tú dices, está sufriendo por mí, te llega. Pero además, Silvia, con esto que dices, piensa uno, Él murió hace 2000 años, como si hubiera sido algo hace mucho tiempo, y resulta que es que está presente, está vivo, está realmente vivo, presente en nosotros y sufriendo aún por los pecados de hoy en día. Claro. No es un tema de hace 2000 años como si hubiera pasado, es un tema presente. Sí, es una actualización, la pasión de nuestro Señor se actualiza, porque pues los pecados del mundo siguen sucediendo, porque seguimos pecando, porque esta es nuestra naturaleza, y porque no aprendemos. Bueno, el 27 de febrero de 1952 vuelve y se aparece nuestro Señor. Digamos, no es muy claro en los cuadernos de Pierina, pero algo pasa con ella, y con sus misiones, y de pronto su cansancio. Toda esta época sigue acompañada, como lo decía la vez pasada, de muchas tribulaciones, dificultades de Pierina, dudas hacia ella, no tenía una casa fija, y
y algo pasó, no sé, ella pecó, ni siquiera dice por qué, pero ya dice, pequé gravemente. Y entonces en esta aparición nuestro Señor se le aparece y ella le dice, perdóname mis pecados, perdóname, yo pequé, yo caí, yo te falté. Y nuestro Señor Jesús la mira y acá se aparece nuevamente nuestro Señor Jesús con su túnica blanca, radiante, ya no pues con morados ni nada como había sido antes, y la mira y Pierina dice, es una mirada con amor dulce, pero firme, seria, y me dice, has pecado, hija, o sea, yo, has pecado, pero también me has amado y te he perdonado. Y cuando dice eso, sale una sonrisa a su cara y esa mirada firme como que se va desvaneciendo y se vuelve un dechado de amor, derretido de amor, me imagino. Eso ya es como apreciaciones mías. Yo me meto como en la narración de Pierina y trato como de recrear yo misma la escena, pero me imagino cuando uno trata de ser serio con los hijos y los regaña y ya los ve uno que están arrepentidos y se bota uno pues a abrazarlos y amarlos. Y entonces nuestro Señor Jesús dice algo que también les tengo que leer de manera literal porque es precioso, y cuando lo leí dije, eso es lo que pasa cada vez que me confieso. Él dice, después de que le dice, has pecado, yo te amo, ya estás perdonada, Él le dice, ahora entra en las complacencias de mi corazón. Es tu morada. Eso te hará sentir los latidos de amor que yo tengo por ti y por todas las almas. O sea, Él te perdona, inmediatamente te pone en el corazón de Él para que tú habites ahí. Y te envuelve en ese corazón sagrado. Y ahí yo creo que te arrullan los latidos del corazón de nuestro Señor Jesús. Como yo siempre he pedido poder oír los latidos de nuestro Señor Jesús como lo hizo el apóstol Juan, y recostar mi cabeza en su pecho y oírlo, y de hecho así lo hago cuando estoy en aquellos días tristes, así lo hago y me consuela mucho. Pero después dice, ten siempre fija tu mirada en mí, para escrutar y adivinar todo lo que yo quiero de ti. O sea, pídeme adueñarme totalmente de tus facultades para que tú puedas siempre llevar a cabo las acciones inspiradas por mi amor. Y aquí es donde te decía que nuestro Señor Jesús nos da una pista de cómo poder saber Él qué espera de nosotros. ¿Qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacer para saberlo? Mirarlo. Mírame. Otra vez, mírame. Son dos palabras, amigos del santuario, que yo creo que nos deja este gran itinerario de los mensajes recibidos a Pierina. Nuestro Señor Jesús lo único que nos pide es, ámame y mírame. A mí se me quedaron grabadas. Y entonces yo creo que cada vez que uno esté en esas tribulaciones y en esos momentos en que ¿qué hago? Señor Jesús, te amo, ¿qué debo hacer? Hay que recordarlas, porque Él te va a decir, ámame y mírame. ¿Y cuál es el mejor sitio para mirar a nuestro Señor Jesús? Quiero decir, esto es una invitación clarísima para ir al Santísimo. Total, ahí te iba a decir, ¿en dónde uno mira a Jesús? En la adoración eucarística, en la hora santa, en el Santísimo Sacramento del altar. Ahí es. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado deshechos al Santísimo, a la capilla de adoración, y se sumerge uno en la mirada de Jesús? Y ahí Él te habla. Y ahí uno, como Él dice, escrutar y adivinar. Amas divino, Él sabe que a uno le toca adivinar.
a uno le toca adivinar porque dice, bueno, Señor Jesús, pero yo pensé que me habías dicho esto y ahora resulta que no, y no. Cuando entra uno realmente en ese momento de adoración, yo lo he sentido así, logra uno hablar directamente con Jesús, pero no solamente hablar, logra uno escucharlo, logra uno recibir esos mensajes en el corazón. Es que eso es lo más estando importante. Ahí. Porque uno habla y habla y habla y trae una cantidad de cosas, está cargado de angustias, de tribulaciones, del mundo, de la calle, y llega allá, es un momento de silencio, es un momento de recogimiento absoluto y de contemplación de nuestro Señor. Sí, yo creo que hay de todo, porque también he sentido y oído muchas personas que han tenido experiencias místicas en horas de adoración, y nuestro Señor Jesús es feliz que uno le hable. Él es feliz, claro. Él es feliz tomándose un cafecito con uno, oyéndolo a uno. Él sabe todo, obvio, Él sabe todo lo que le ha pasado a uno y todo lo que uno siente, pero Él es feliz cuando uno llega a contarle que esto, que el de al lado, que me están molestando, que tengo la deuda, que me duele esto, que estoy preocupada, que Él es feliz. Él es feliz. Pero también en esos momentos de adoración, lo que tú dices es cierto. Uno tiene que, como lo hacía la Virgencita María, guardar las cosas en el corazón, silencio, y perderse en Él. Perderse mirándolo para ver qué le dice a uno. Porque también es muy triste solo las personas que van y hablan y hablan y hablan y hasta luego, papá Dios, hasta luego, Jesús. Y Jesús se quedó como... no lo dejamos hablar. Entonces es a veces dicen, ¿no? Que son 15 minutos en el Santísimo, 30 minutos. Yo podría pasar horas. Yo creo que es más de 30 minutos. Pero pues también las visiticas cortas a él le gustan, o sea, mejor algo que nada. Pero sí, claramente esto es un mensaje que en el corazón fue: mírame en el Santísimo y ámame. Acá le dice nuestro Señor Jesús algo divino, y le dice: hija, ámame como yo te amo. No pases indiferente ante la puerta de la capilla. Hazme un pequeño saludo con un impulso de amor. Lo que estamos diciendo. El día que no tengo tiempo, el día que estoy corriendo y que pasamos por la capilla, pues por lo menos uno lo saluda y él le va a sonreír a uno. E inmediatamente le va a irradiar a uno su rayo eucarístico, que con eso uno, pues ya, quedó listo. Exactamente. Ámame y mírame. Son los mensajes de nuestro Señor Jesús. Y solo mirándolo puede uno saber el que espera de uno. A mi pregunta, ¿cómo quieres que te ame, Señor? Hay que hacerla. Hay que hacerla. Porque tal vez uno está amando a mi manera. Y hay que amarlo pues también como él quiere. Sabes que yo alguna vez escuché y lo he comenzado a practicar, que cuando uno está frente al Santísimo, una forma de escuchar al Señor es, si uno tiene una duda sobre una decisión que tomar, le plantea a uno al Señor en forma de decisión, le dice: Señor, voy a hacer esto. Y lo que sientas en el corazón. Y acto seguido le dices: Señor, voy a hacer esto otro, la duda que tengas. Y con lo que sientas realmente en el corazón, que tienes paz frente al Santísimo, ahí está tu respuesta. Bonito método. Es una práctica interesante. A mí me ha funcionado un par de veces. Sí, acá hay que tener mucho discernimiento, mucha prudencia, y aprender a hablar con nuestro Señor. Igual Él va a aceptar el corto saludo, la visita larga, la visita corta, pero nunca dejemos de mirarlo. Nunca dejemos de mirarlo y esforcémonos por amarlo y amarlo como Él quiere que lo amemos. A mí, cuando en las 2 oportunidades, 3 oportunidades, le sigue diciendo a Pierina: ámame, hija. Y Pierina se moría de amor por nuestro Señor Jesús, lo amaba locamente, y sin embargo Él le dice: ámame, hija. Es como cuando a Pedro, ¿te acuerdas? ¿Tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas, Pedro?
ese pedido constante de amor de nuestro Señor Jesús, tal vez es te estoy amando como yo quiero y no a la manera que tú quieres, Señor Jesús, o me falta algo en ese amor, o cómo quieres, pero igual él siempre va a querer que nosotros nos sintamos bien y que la forma como lo amemos sea un amor mutuo. Así es. Hay una aparición ya muy, muy linda, muy contundente de nuestro Señor Jesús el 20 de febrero de 1953. Acá básicamente quiero detenerme en algo, y es nuestro Señor Jesús se le aparece a Pierina. Ella está rezando en un reclinatorio, en un oratorio, y se aparece la imagen de nuestro Señor Jesús crucificado y le dice: ¿sabes, hija mía, por qué he deseado que mi madre María, en la visita que hizo a Montechiari, se manifieste como con la advocación Rosa Mística, Madre de Gracia? Y María le dice: no sé, Señor, inclusive cuando lo he hablado con los sacerdotes me han regañado y me han dicho que eso no es una nueva advocación porque está incluida dentro de las letanías de la iglesia. Rosa Mística, ruega por nosotros, es una de las letanías. Y Jesús le dice: no han comprendido el mensaje. Pierina dice algo, y es que no han entendido, dice Jesús, no han entendido el significado del nombre. Y Pierina después dice, entonces siguió hablando como en sílabas. Yo creo que nuestro Señor, la verdad, con todo respeto me atrevo, yo creo que nuestro Señor le empieza a decir: Rosa quiere decir cuerpo, algo así les queda tal, me imagino a nuestro Señor Jesús gesticulando así. Místico quiere decir mística, quiere decir místico, es decir, el cuerpo místico de la iglesia, porque ella es mi madre y después es María de Gracia, es decir, que todo ella lo consigue con su amor materno. Y la he enviado a Montechiari para darla a conocer como la interpretación de cuerpo místico y mediadora de la reconciliación entre la pobre humanidad y yo. O sea, esto es, la Rosa Mística es el top de las advocaciones, o sea, sí, con respeto a Lourdes, Guadalupe, a todas, pero pues el propio Jesús dice, o sea, la Rosa Mística es el cuerpo místico y la mediadora entre ustedes y yo. Hermosa la Virgencita. Divino nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces, devotos, amigos del Santuario Rosa Mística, nuestro propio Jesús nos dice hoy qué significa Rosa Mística y la importancia que tiene. Sabemos que es una advocación que está en proceso de reconocimiento ante la iglesia. Esperemos qué pasa. Pero para nuestro Señor Jesús es súper importantísima Rosa Mística. Hermosa. Además es la conciliadora entre todo lo que nosotros hacemos mal, para que nuestro Señor nos perdone y sea pues misericordioso con nosotros. Esas son el resumen de las apariciones de nuestro Señor Jesús. Hoy también en este capítulo yo quisiera rápidamente pasar por unas apariciones de Nuestra Señora ya, Rosa Mística, nuevamente a Pierina. Recuerden que les decía en el episodio anterior que en 1958 paran las apariciones de la Beata. Las apariciones de Nuestra Señora de nuestro Señor Jesús se dan intercaladas entre la Beata. De hecho, después de estas apariciones, Pierina hablaba mucho con la Beata y le decía: no, explícame, el Señor Jesús me dijo esto. De hecho, recuerdo algo, un flash chiquitico que les voy a contar, que me llamó mucho la atención, y es que Pierina empezaba a sentir la voz de nuestro Señor Jesús frecuentemente, pero ella dudaba y decía: ¿será Jesús? A todos nos ha pasado, ¿no? ¿Será que esto sí es un mensaje de Jesús? ¿Será que me está hablando? Y en una de esas Jesús le dice: necesito que vayas y hagas esto. Y ella dijo: no, yo no sé si es Jesús, no sé qué. Le cuenta a su confesor siempre muy escéptico, muy parco, le dice como: no, Pierina,
por favor, haz otra cosa, y ella sigue lo que el confesor le dijo. Entonces, además que nos habías contado que a Pierina en algunos momentos el de abajo se le manifestaba y la molestaba con ciertas apariciones, ¿verdad? sí, son los ataques Entonces que sufría. esa confusión podría generarse también a partir de eso. Sí, Pierina era muy prudente, y además porque su confesor siempre le decía como, revisa quiénes son, cómo es la aparición, siempre era con mucha prudencia, entonces ella no sabía, y el confesor llega y le dice, haz otra cosa, y ella lo hace, y entonces después la beata le dice un día, Pierina, nuestro Señor Jesús está pendiente, esperándote que tú hagas esto que no has querido hacer. Y ella, no, pero es que a mí el confesor me dijo otra cosa, y entonces la beata le dijo, no, mira, hay que hacer lo que Jesús dice, ve y hablas con el confesor. Y entonces Pierina le dice, beata, el Señor está bravo conmigo, se molestó porque yo no le hice caso, y la beata se sonríe y le dice, no, él se complace en las almas que obedecen a los sacerdotes, a su confesor, a su director espiritual. Eso me pareció divino, porque cuántas veces uno juzga al sacerdote, juzga al confesor, o le dice haga una cosa y uno no la hace. Entonces acá hay un mensaje divino, y gracias, porque son de esos detalles del libro que a veces uno puede pasar inadvertido, pero es súper importante, porque fíjese que Jesús quería otra cosa, pero sin embargo el confesor pues le dice que haga otra, pero para Jesús es divino, porque él dice, ella está obedeciendo a quien tiene que obedecer. Así es. Eso es un mensaje súper lindo, lo que tú dices de la obediencia. La obediencia, sí. La obediencia a la iglesia, a nuestros sacerdotes. Un segundo mensaje con lo mismo. Bueno, entonces, cuando pasan estas apariciones, pasa un tiempo en el que Pierina no se le aparece, habla con nuestro Señor Jesús, él ya duda, no se aparece nadie más, y llega 1960, 5 de abril. 5 de abril de 1960 era el primer domingo después de Pascua. Es decir, lo que hoy es la fiesta de la misericordia. Se aparece la Virgencita Rosa Mística a Pierina, con su manto blanco, sus 3 rosas, su orillo recamado en oro, su tierna mirada, sus ojos preciosos, sus mechones que salían de su velo, hermosísima. Y Pierina dice, llevo 13 años sin verte, 13 años. Pierina no podía la emoción cuando la ve, y ella simplemente llega con un corto mensaje en donde le dice a Pierina, mi divino Hijo está siempre dispuesto a derramar sobre el mundo la gracia de su misericordia. Y ahí arrancan 3-4 más apariciones de la Virgencita María, todas alrededor de la misericordia. Yo ahí entendí que hay por supuesto, una íntima relación entre la rosa mística y la divina misericordia. Estamos en 1960, con seguridad de pronto ya para esta época Santa Faustina ya había tenido la revelación de nuestro Señor Jesús, de la divina misericordia. No se conocía, solo hasta el año 2000 con el Papa Juan Pablo II se instituye, por ejemplo, la fiesta de la misericordia, pero justo el día que nuestro Señor quería que se adorara y se celebrara la fiesta de la misericordia, se aparece la rosa mística Pierina dándole un mensaje de la gracia de la misericordia a nuestro Señor Jesús. Está íntimamente relacionado, ¿no? Claro, totalmente. Y entonces, después de esa aparición, hay algo muy importante. El 8 de diciembre de 1960, en el mismo año, día de la hora de la gracia, Pierina en la hora de la gracia tiene una interlocución con la Virgen María. Y la Virgen María vuelve y le habla en la hora de la gracia sobre la misericordia de nuestro Señor, y le dice algo muy importante. Le dice que el castigo más grande que va a haber en el mundo no son terremotos, ni inundaciones, ni nada de estas cosas, sino que va a haber un terrible castigo atado al ateísmo que se va a desarrollar si no le hacen
si no obedecen la voluntad del Santo Padre sobre el concilio ecuménico que iba a llevar a la unión de los hombres a la Iglesia Católica. Estamos en 1960. El Concilio Vaticano II estaba iniciando en ese momento. Estaba iniciando. Uh-huh. Ahí hay una pequeña interlocución. Un año después, el 8 de diciembre de 1961, la Virgencita María Rosa Mística vuelve y se aparece a Pierina, uh-huh, también en el día de la hora de la gracia, y también con un mensaje de misericordia y de nuestro Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados. Pero en esta oportunidad se aparece en el altar donde normalmente Pierina rezaba, y se aparece en la mano con un globo de color rojo pálido, uh-huh, en donde por dentro habían muchas manos entrelazadas, y al otro lado con un globo de luz blanca en donde había una iglesia, y en la cúpula resaltaba la palabra paz. Pierina no entiende pues el significado como de estos dos globos, y Pierina pues inmediatamente lo asocia como con pecados y como con ese momento duro que se está viviendo en ese momento, uh-huh, y le dice, Virgencita, por favor, ¿qué debo hacer para que nuestro Señor Jesús nos perdone? Muy afanada Pierina, y ahí vuelve y le dice Nuestra Señora, confía en la misericordia de nuestro Señor tendrá misericordia. Eso es muy importante. Yo creo que la única de verdad esperanza de salvación que tenemos nosotros es la divina misericordia de nuestro Señor Jesús. O sea, reparas, haces penitencias, haces ayuno, oras. Claro, es súper importante, eso es lo que nos piden ellos, pero al final es la misericordia de nuestro Señor lo que nos va a permitir llegar a Él, uh-huh, porque nuestros méritos nunca van a alcanzar, y realmente méritos propios ni siquiera vamos a tener, porque fíjate, si sufrimos, el que sufre es Él por nosotros, si reparamos es amándolo por los otros, es Él, y Él no lo dice, repara abandonándose en mí, no. Entonces es la misericordia, divina mensaje de la Virgencita, muy unido a lo que también le reveló a Santa Faustina después el propio Señor. Después de eso, de esa aparición del 8 de diciembre de 1961, ocurre la del 27 de abril de 1965. Ya en esta aparición, Nuestra Señora vuelve y se aparece con los dos globos, uh-huh, y ahí sí ya le explica a Pierina y le dice: estos globos que tengo en las manos son para manifestar al mundo entero el símbolo del concilio ecuménico, y cuán agradable ha sido al Señor del cielo y de la tierra el trabajo eclesial por la unión de todos los hijos de la tierra. Este mensaje, quienes han estudiado los mensajes de la Rosa Mística, teólogos, sacerdotes, pues dicen simplemente este fue como el check, como el visto bueno, la complacencia de nuestro Señor a través de la Madre María, en donde estaba feliz por el trabajo que había hecho el Papa, uh-huh, con el Concilio del Vaticano II. Así es. En donde entiendo ese concilio permitió que la iglesia se uniera más a los fieles. Así fue. Una modernización de la iglesia, y eso complació al Señor. Es uno de los concilios donde más obispos de todo el mundo han participado. Según estuve leyendo un poco, hubo más de 2.500 obispos de todo el mundo, de diferentes etnias, de diferentes regiones del país, del mundo entero, estuvieron en este concilio. Y eso, digamos, es parte de ese mensaje que nos está dando ahí Nuestra Señora. Sí, de muy la simbólico. La unión de todo el mundo. Exacto, ¿sí? De las manos entrelazadas. Rojo, yo siempre he asociado el rojo con el Espíritu Santo, con sangre purificadora de nuestro Señor Jesús, y al otro lado el globo blanco en una luz de esperanza, de paz, uh-huh, en donde está la iglesia. Uh-huh. Entonces, nada, estos eran los mensajes de este episodio de nuestro Señor Jesús y de la Rosa Mística, que después de 13 años vuelve a aparecer con un mensaje de misericordia de nuestro Señor, uh-huh, y con un mensaje de esta unión, de esta paz,
entre todos, y finalmente tanto Jesús como la Virgen con un mensaje de respeto y reverencia por el cuerpo místico, por la iglesia. Por la iglesia. Y además una gran revelación, y es que nuestro Señor Jesús dice 2 verdades: la asunción de mi madre, y 2, que ella es la madre de la gracia. De la gracia. Amigos, esto es un mensaje clarísimo el que recibimos hoy. Visitemos el Santísimo Sacramento. Volvamos allá a encontrarnos con nuestro Señor, a mirarlo y amarlo. Ahí lo vamos a escuchar. Otro mensaje de: volvamos a nuestros sacerdotes, a nuestro director espiritual, escuchémoslo. Muchas veces tenemos dudas y en ellos vamos a encontrar esa guía que necesitamos. Y entreguémosle eso, ofrezcámosle eso a nuestro Señor Jesús. Cuando vayamos al Santísimo Sacramento, ofrezcamos nuestro amor por los sacerdotes. Ofrezcámoslo por ese párroco que tenemos, por ese director espiritual que nos guía y que nos acompaña permanentemente. Silvia, muchas gracias por estos mensajes de hoy. Me encanta escuchar a nuestro Señor Jesús en el libro, mezclado con Nuestra Señora María, que continúa siempre apareciéndosele a Pierina con unos mensajes de amor impresionantes. Así es. Los esperamos entonces para el siguiente episodio, en donde hablaremos de la aparición más representativa de este ciclo, de este segundo ciclo, y es Fontanelle, la fuente de la gracia. Muy bien. Amigos, no olviden suscribirse al canal, compartir siempre estos videos y que más personas puedan recibir estos mensajes. Nos vemos. Hasta pronto, amigos.